Bienvenidos a nuestros programas que vamos transmitiendo en clave de la sinodalidad, planteando pues prácticamente lo que es este camino sinodal a través del evangelista según San Lucas. El tema que nos corresponde ahora es el tema 16, la historia de Cornelio, un camino de conversión en clave sinodal. El texto que nos ofrece en el manual es el encuentro con las personas, acogiéndolas, caminando junto a ellas y entrando en sus casas, como él, Cornelio, descubre el significado de su visión. Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios, y la diferencia instituida por la elección no es preferencia exclusiva, sino servicio y testimonio de dimensión universal. Este es el documento del Sínodo de los Obispos. Ahora bien, enlazando con el tema anterior, pues hemos considerado en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo expone el camino de la Iglesia como continuación del camino de Jesús. A estas alturas del libro presenta a Pedro en la costa de Palestina, no en Jerusalén. Este detalle es significativo porque evidencia que el anuncio del Evangelio se va abriendo camino en tierras extranjeras, lejanas, no solamente a través de Felipe, como tenemos en el capítulo 8, los versículos 4 al 40, sino ahora por el mismo portavoz de los apóstoles. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Dependiendo cómo se vaya a trabajar, si en la parroquia o se va a trabajar en el hogar, se va a trabajar en el grupo. Se trata de redescubrir la universalidad de la salvación por medio del testimonio de la iglesia primitiva dirigida por la voz del Espíritu y de la misma comunidad, de modo que se abran los horizontes de la evangelización ante los retos del mundo actual. Si quisiéramos ver así en síntesis, es decir, tener el panorama general de esta temática, concretamente el tema de hoy, lo primero que se trataría será la llegada de la buena nueva de Jesucristo a los paganos. Se entiende por pagano todo aquel que no es judío. El Espíritu Santo guía ante la iglesia y abre esos horizontes nuevos. Los elementos de la conversión de Cornelio, es decir, los pasos que se van a dar en la vida de Cornelio, la embajada confirmada por una visión en Hechos 10, 1 al 33, segundo, el discurso de Pedro del envío del Espíritu en Hechos 10, 34 al 47, luego el informe de Pedro a la comunidad y su aprobación, Hechos 11, 1 al 18. Ahora, las grandes figuras. Presentemos primero a Cornelio. Cornelio es pagano, es romano, es gentil, pero es bueno, es piadoso, tiene estas características. Pedro es el primero de los apóstoles, representa a los discípulos que avanzan en el seguimiento de Cristo. Ahora bien, la comunidad expresa la sinodalidad de la iglesia. Así que encontramos en el texto que nos ofrece el manual lo siguiente. Cornelio era un pagano, presumiblemente un romano centurión, oficial de bajo grado del ejército de ocupación que ejerce una actividad basada en la violencia y la prepotencia. Sin embargo, se dedica a la oración y a la limosna, es decir, cultiva su relación con Dios y se preocupa por el prójimo. Precisamente el ángel entra sorprendentemente en su casa, lo llama por su nombre y lo exhorta a enviar el verbo de la misión a sus siervos a Jaifa para llamar
el verbo de la vocación de Pedro. A Pedro. El texto se refiere entonces a la narración de la conversión de este último, que en ese mismo día ha recibido la visión en la cual una voz le ordena matar y comer de los animales, algunos de los cuales son impuros. Su respuesta es decidida. De ninguna manera, Señor, responde el vidente. Hechos 10:14. Reconoce que es el Señor que le habla, pero le opone una neta resistencia, porque esa orden anula los preceptos de la Torá, irrenunciables por su identidad religiosa, que expresan un modo de entender la elección como diferencia que implica separación y exclusión respecto pues a los otros pueblos. Es una verdadera y profunda conversión, un paso doloroso e inmensamente fecundo de abandono de las propias categorías culturales y religiosas. Pedro acepta comer junto con los paganos el alimento que siempre había considerado prohibido, reconociéndolo como instrumento de vida y de comunión con Dios y con los otros. Tanto Cornelio como Pedro implican a otros en sus caminos de conversión, haciendo de ellos compañeros de camino. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios, creando comunidad, derribando muros y promoviendo el encuentro. Este modo de comunicar es similar al que Pedro adoptará cuando en Jerusalén los fieles circuncidados le reprocharán y le acusarán de haber violado las normas tradicionales sobre las que ellos parecen concentrar toda su atención, desatendiendo la efusión del Espíritu. Has entrado en casa de paganos, en casa de incircuncisos y has comido con ellos. La Escritura contribuirá a interpretar el sentido, como después sucederá también en el Concilio de Jerusalén, en un proceso de discernimiento que es una escucha en común del Espíritu. Este es un extracto del documento preparatorio de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Ahora bien, vamos a ir analizando este proceso de conversión. El contexto, progreso del anuncio del Evangelio, pues es sumamente útil para ir iniciando el GPS bíblico y ubicar el texto en su contexto. Es lo primero que se nos ofrece para ir entendiéndolo. ¿Qué es lo que hay? Pues en el libro de los Hechos, que tiene como tema cardinal la llegada de la buena nueva de Jesucristo a los llamados paganos, no judíos. Es el inicio de una etapa que tiene sus raíces en el mismo envío de Jesús al comienzo del libro, en el éxodo de la comunidad cristiana posterior al martirio de Esteban, y en los milagros, a saber, la curación de Eneas y la resurrección de Tabita, que se constituyen en genuinos signos cargados de sentido teológico y carismático. Hay que tener presente entonces que se trata solamente del inicio, del pórtico de una nueva etapa que estaba ya en germen, dado que dicha expansión se verá con más claridad posteriormente, pues en las misiones apostólicas, particularmente las de Pedro y Pablo. En suma, pues la conversión de Cornelio es el parteaguas, el punto de quiebre, donde el auténtico protagonista es el Espíritu Santo que guía a la iglesia y le abre horizontes nuevos, de acaso importancia y la necesidad de dedicarle tiempo y atención. Elementos varios, estructura y personajes. A partir de una mirada pues de águila, es posible distinguir en la totalidad del pasaje tres perícopas: la embajada confirmada por una visión, el discurso de Pedro y el envío del Espíritu,
el informe de Pedro y la comunidad y la aprobación de esta. Todas las escenas se vinculan por una columna vertebral, cuál es la acción del Espíritu Santo y el camino hecho en comunión con los hermanos. A lo largo del desarrollo aparecen diversos personajes. Destacan 3, aparte del Espíritu Santo, que es el alma, el personaje principal, quien da vida y color a todo este acontecimiento: Cornelio, Pedro y la comunidad. Cornelio es un pagano que vivía en Cesarea, romano. Sin embargo, es descrito como un gentil bueno, piadoso, él y su familia, con apertura a Dios y amor al prójimo. Es un hombre temeroso de Dios, que obra según la justicia, tipo de aquellos que viven y obran de tal manera a lo largo de la historia, miembros de todos los pueblos sin pertenecer a la comunidad de los discípulos del Señor. Por otro lado está la figura de Pedro, el primero de los apóstoles, que representa a los discípulos que evangelizan en el camino del seguimiento a Cristo, que ya se han encontrado con Él, que se han dejado enamorar de su proyecto y a pesar de todo siguen necesitando abrirse a la novedad del Evangelio y avanzar en su proceso de conversión. Finalmente, la comunidad juega un papel importante expresando la sinodalidad de la Iglesia desde sus orígenes. ¿Cómo comienza la conversión? Pues la iniciativa es de Dios. Mediante unas visiones, las visiones de Cornelio y las visiones de Pedro. Son 2 personajes claves. Hay una verdad profunda que se alberga en las visiones acaecidas en clima de oración, tanto de Cornelio como de Pedro. Y es que la iniciativa de este acontecimiento no es ninguno de ellos 2, sino de Dios. Es el Espíritu el que los mueve, el que los primerea, en palabras de Papa Francisco. Sin duda es Él el actor fundamental en el proceso de apertura del Evangelio hacia el mundo gentil. Asimismo, otro dato importante es que a través de estas visiones se aleja la disponibilidad de ambos a la voz del Espíritu. Y no solo eso, también manifiesta la necesidad de caminar juntos para poder discernir la voz del Señor. Notemos que las visiones requieren, luego del diálogo, del encuentro, de la comunión, para poder asimilar su sentido. Texto sacado de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Dios no hace diferencia entre las personas. Si Dios ha salido al encuentro de Cornelio, ha salido al encuentro de Pedro para que se dé esta conversión, es el Espíritu Santo aquí el que ha trabajado. Y por eso, si Dios no hace diferencia de personas, esto será expresado a través de las visiones que reciba Pedro y el comunicado que hará Pedro a las gentes. Al contemplar pues la escena del encuentro de Pedro con Cornelio, el lector se percata de un detalle particular. Es el primero de los apóstoles que admite a la comunidad cristiana, el primero de los paganos. En este marco se desarrolla el discurso, arribando a la cumbre de toda la narración. En el discurso petrino, elaborado con los elementos fundamentales del querigma, comienza diciendo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Son palabras de Pedro, sí lo son, pero luego de dejarse sorprender por el Espíritu, es una persona transformada por la frescura de la novedad de Dios. Cada palabra evoca la universalidad de la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo y preconiza
por el espíritu de Pentecostés. Por eso entendemos que se trata del encuentro que se da, diríamos, ya en esta misión de la Iglesia, en la que el Espíritu Santo es el alma de toda la evangelización. Se trata pues de un Pentecostés pagano, es decir, el descenso del Espíritu Santo sobre los no judíos, que traspasa estos muros entre judíos y gentiles. El espíritu del apóstol, la iglesia y el informe de Pedro en Jerusalén. Ciertamente Pedro era ya conocido como el primero de los apóstoles, sin embargo, no obra independiente y caprichosamente. Camina junto con la comunidad de todos los discípulos del Señor. El capítulo 11 desarrolla el diálogo posterior del bautismo de Cornelio y su familia, dado entre Pedro y la iglesia de Jerusalén. El apóstol cuenta cómo ocurrió todo sin contar la totalidad de la historia, sino refiriéndose a los puntos que considera necesarios. Una vez presentado este informe, la comunidad acepta todo lo sucedido en calidad de referendo o ratificación. ¿Qué es lo relevante de este hecho? ¿No era suficiente con lo anterior? Para Lucas, el tema del universalismo de la salvación es sumamente importante. Por ello, deja en claro su autorización oficial. Es el propio Pedro quien bautiza al primer pagano, y la iglesia de Jerusalén la que, después de serias deliberaciones, aprueba la acción del apóstol y la hace suya. No deja lugar a dudas. Fue la iglesia apostólica quien comenzó la misión hacia los gentiles por el impulso del Espíritu Santo. Llegando entonces ya a estas conclusiones, es justo terminar con las palabras del documento preparatorio de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, quien resume la historia de Cornelio en clave pues de sinodalidad. Tanto Cornelio como Pedro implican a otros en sus caminos de conversión, haciendo de ellos compañeros de camino. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios, creando comunidad, derribando muros y promoviendo el encuentro. La palabra asume un rol central en el encuentro entre los dos protagonistas. Cornelio comienza por compartir la experiencia que ha vivido. Pedro lo escucha y a continuación toma la palabra, comunicando a su vez lo que le ha sucedido y dando testimonio de la cercanía del Señor que va al encuentro de cada persona para liberarla de aquello que la tiene prisionera del mal y la mortifica en su humanidad. Hechos 10:38. En ese momento de conflicto, Pedro cuenta lo que ha sucedido y sus reacciones de desconcierto, incomprensión y resistencia. Justamente esto ayudará a sus interlocutores inicialmente agresivos y refractarios a escuchar y acoger aquello que ha ocurrido. La Escritura contribuirá a interpretar el sentido, como después sucederá también en el Concilio de Jerusalén, en un proceso de discernimiento que es una escucha en común del Espíritu. Por tanto, como ya uno observa, se trata de una conversión. Siempre las conversiones son cambios de mentalidad. Y en el pasaje que hemos leído se plantea el tema de la sinodalidad, caminar juntos en conversiones distintas. Pedro ha sufrido también esta transformación porque según él los paganos estaban totalmente fuera, mientras que los judíos eran parte del único pueblo de Dios y él estaba cerrado
de que a los que tenían que evangelizarse eran los judíos. Pero Jesús de Nazaret se manifiesta en una visión y le habla a Pedro indicando que coma unos animales estrangulados, pues según la ley eso no se puede comer. Esa ya fue pues un anuncio de evangelización, decir, bueno, no tomes por impuro lo que Dios ha creado bueno. Y Cornelio, que también está en oración y observa al ángel que llega a visitarle. Esos dos cambios son importantes, el de el discípulo Pedro, apóstol, y ahora el convertido Cornelio. Por esta razón ahora nosotros en nuestras actividades se nos pide leer y comparar el envío del Espíritu Santo a Cornelio y su familia con Pentecostés, así como el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén con el concilio de Jerusalén. Entonces, los Pentecostés son varios, ¿verdad? Porque Pentecostés pues se entiende como la efusión del Espíritu. Pero tanto en el Evangelio, diríamos al comienzo, el descenso del Espíritu Santo se da en la Santísima Virgen María. Luego plantea el evangelista que Jesús fue enviado por el mismo Espíritu y que tenía una misión concreta. Eso lo plantea en el capítulo 4 de Lucas. Y después él anuncia un nuevo espíritu que ha de derramarse en los discípulos, lo que sucede en el Pentecostés de Lucas, en Hechos de los Apóstoles. Pero ahora luego se plantea otro Pentecostés, otro descenso del Espíritu sobre no judíos, sino sobre paganos. Estas conversiones se llevan adelante, dice, en la vida de la iglesia en sinodalidad. Y es lo que nos ha hecho la iglesia, ¿verdad? Insiste en Aparecida que se necesita una conversión pastoral y estamos en eso. Pero ya las formas como se han venido trabajando pues nos conducen a esta sinodalidad. En las actividades grupales, cómo se vive la máxima de Dios, no hacer diferencia entre las personas en la actualidad, en que se diferencia la aceptación de la laxitud, qué aspectos sinodales brotan del texto leído, cuáles son sus aplicaciones prácticas en el hoy. Importante entonces la consideración de este tema. Así que les agradezco su atención y próximamente estaremos tratando ya el tema número 17, levanta y anda. Gracias por su atención.